Luego del decreto de muerte cruzada impuesto por Guillermo Lasso, presidente de la República del Ecuador, nos encontramos en este momento conversando con el analista internacional y consultor político Juan Falcone, en el que vamos a poder comentar un poco de cómo es la perspectiva internacional en relación a la muerte cruzada impuesta por el presidente de la República, Guillermo Lasso, tras un decreto ejecutivo. Así que un gusto saludarte, Juan, poder conversar un poco en relación a esta conmoción interna ecuatoriana y, por supuesto, cómo nos ve los otros países a nivel internacional. Buen día, un gusto saludarte. Erika, un placer saludarte y un fuerte abrazo a todas las personas que nos ven en estos momentos. Bueno, iniciamos. La muerte cruzada, un decreto o una solución a una inestabilidad política en un país. Esto se da en el marco de un juicio político en contra de Guillermo Lasso, en el cual compareció la tarde de ayer en el Pleno de la Asamblea Nacional. Pero ¿cómo esto afecta al Ecuador o cómo se ve de forma internacional el Ecuador luego de que ya está este decreto planteado? Bueno, en realidad nosotros somos muy respetuosos de la política interna ecuatoriana. Sentimos que es un mecanismo constitucional que se activa, es más, se activa por primera vez desde su creación. Y por estar contenido en la Carta Política, en su artículo 148, pues habilita al presidente de la República para adoptar esta medida cuando se dan estos tres elementos que menciona la Constitución, particularmente esa falta de gobernabilidad y esa crisis política que aduce el presidente de la República. ¿Qué nos preocupa a nosotros desde Colombia, por ejemplo, o de lo que puede pasar en América Latina? Hemos visto casos de unas duras críticas, por ejemplo, al Perú por una medida constitucional que al final del ejercicio, ¿cierto? Saca a un presidente e instala a la vicepresidenta y algunos países han calificado el tema como dictatorial, lo cual a mi parecer es un error porque fue un mecanismo constitucional. Temo que en Ecuador quede esa perspectiva, quede esa sensación de que hay algún grado de pronto dictatorial. Insisto, esto es un mecanismo constitucional. Seguramente los modos o seguramente la coyuntura y el juicio político del presidente Lazo, pues lo hacen un poco cuestionable o de pronto un poco inconveniente en el momento político que atraviesa Ecuador, pero es un mecanismo constitucional y debe respetarse. Este mecanismo internacional y constitucional que se da, que es la muerte cruzada tras una conmoción interna, esto puede afectar también las relaciones internacionales en el ámbito de inversiones, en el ámbito político y en otras aristas que también afectan el estado de un país. Totalmente, Erika, aquí tienes toda la razón y esto va en doble línea. La primera, digamos, en el marco de las relaciones políticas, las relaciones diplomáticas, porque, insisto, pongo como ejemplo lo que pasó en Perú y, digamos, miremos las tensas relaciones que hay con México, las tensas relaciones que hay con Colombia, producto de que de una u otra manera estos países le ponen un color ideológico al tema y, digamos, pues entendemos nosotros que la asamblea en esos momentos de Ecuador pues tenía una gran mayoría que iba en contra de las políticas del presidente Lazo, entonces lo que va a producir seguramente unos pronunciamientos políticos. Esto puede deteriorar relaciones internacionales, seguramente entre países de América Latina y el Caribe, despertar algunos temores en Estados Unidos y en la Unión Europea en torno al tema de la gobernabilidad, porque producto de esto seguramente se podrán convocar algunas marchas o puede haber un desorden y adicional, pues que un presidente gobierne a punta de decretos ley, así haya revisión de la Corte Constitucional, pues deja en todas maneras un sinsabor y digamos como se rompe un poco el equilibrio democrático en el ejercicio de que debería ser a través del Congreso de la República y el control armónico de poderes públicos. Sí se pone en riesgo las relaciones internacionales, evidentemente. Y en materia económica también, porque las inversiones dependen mucho de la estabilidad y la gobernanza de un país. Con esta medida adoptada por el presidente Lazo, pues vamos a tener o sea, dos elecciones muy pegaditas, lo que va a generar otra vez recordarnos esa época ecuatoriana en la cual hubo esa inestabilidad y cambio, digamos, en cortos periodos de tiempo de mandatarios. Y eso siempre va a generar un temor en la inversión extranjera y en los, digamos, en el cumplimiento de los tratados internacionales.
Algo muy importante que mencionó y forma parte acá de un ente que está siendo muy cuestionado como es la Corte Constitucional. En horas de la mañana, el presidente de la República, Guillermo Lasso, mencionó el decreto de muerte cruzada, que es la disolución de la Asamblea, y también llamó a la Corte Constitucional para que se haga efectivo este decreto, pero hasta el momento no se ha tenido una respuesta. La Corte Constitucional puede ser que puede tener la oportunidad de no aceptar este pedido. ¿Existe esa posibilidad? Pues digamos, el marco y el rol de las Cortes Constitucionales siempre será ser el garante de la Constitución y la revisión de estas medidas. La Corte Constitucional tendrá que revisar de forma y no de fondo esta decisión del presidente de la República. Al final del ejercicio siempre tendrá que haber un control constitucional, incluso no solo de esta medida, sino de todos los decretos ley que expida el presidente de la República a lo largo de los 6 meses, tiempo durante el cual se hará efectivas las nuevas elecciones presidenciales y de la Asamblea, ¿no? ¿Es correcto o vale acatar de que exista un presidente por 6 meses? Estaría establemente un país, entre comillas, ¿no? Un presidente está en derecho pleno de ejercer los decretos que él convenga a través de dos funciones, que es la legislativa y la ejecutiva. Esto estaría bien para la estabilidad durante 6 meses de un país que ya viene arrastrando el tema de seguridad, el tema económico, una posible inestabilidad. Habrá inestabilidad política, evidentemente, Erika, por varios factores. El presidente goza, digamos, de una impopularidad que le va a dificultar de alguna manera la gobernanza. Esta medida de decretar a punta, ¿cierto? O sacar puros decretos ley para poder sacar su plan de gobierno y las otras medidas que le hacen falta, lo harán muchísimo más impopular y seguramente ese desgobierno traerá muchos problemas. Insisto, seguramente, y como lo anunciaron algunos sectores en horas de la mañana, saldrán a protestar y demás producto de esta medida. Entonces, sí habrá un problema de gobernanza y evidentemente serán cuestionadas las decisiones. Y es que para no ir tan lejos, recordemos la época de la pandemia, donde muchísimos presidentes en varios países tuvieron que operar de esta manera amparados en decretos de emergencia sanitaria y esas medidas fueron cuestionadas porque se aprovechó para introducir otra serie de medidas que no tenían que ver con nada de la salud pública y al final del ejercicio resultaron muy cuestionadas y no pasaron el examen de constitucionalidad. El presidente Lazo tiene que tener mucho cuidado en que todas sus decisiones van a ser revisadas por el Alto Tribunal Constitucional. Algo muy importante, Guillermo Lasso tiene ahora toda la autoridad plena en ejercer decretos de ley para mantener una estabilidad durante estos meses que se convoque unas nuevas elecciones. Pero a nivel internacional, Ecuador tiene una muerte cruzada, una disolución de la Asamblea, pero internacionalmente, ¿cómo se aprecia este nuevo decreto que se emite y cuál es la afectación que tiene después de? Por eso que conocemos que la tendencia acá interna se encuentra inestable. Es más, no tenemos un posible candidato para las próximas elecciones, puesto que existen mayorías en diferentes partidos políticos y asociaciones políticas que genera conflicto, puesto que arrastramos una época del expresidente de la República, Rafael Correa, y luego de ello no tiene una estabilidad política, una gobernanza estable. Asumió Lenín Moreno, ahora Guillermo Lasso, una disolución de asamblea, genera mucho conflicto en ese ámbito. ¿Cómo se aprecia esto a nivel internacional? Pues Erika, varios elementos. Nosotros la primera percepción que tenemos es, digamos, de sorpresa, porque considerábamos que es una decisión políticamente incorrecta, insisto, constitucionalmente válida, pero al final del ejercicio es un presidente con baja popularidad que atravesaba un juicio político por temas de corrupción y seguramente esto va a enlodar de alguna manera la decisión de aplicar, de activar el artículo 148 de la Constitución ecuatoriana. Ahora bien, hay que revisar también otros elementos y es que seguramente la lectura que nosotros damos es que gana el correísmo de alguna manera, porque con esa baja popularidad del presidente y como esto es un arma de doble filo, porque cierra la asamblea, pero tiene que convocar a elecciones presidenciales y de asamblea, muy seguramente puede perder el poder y como tú bien lo indicas, no hay una figura visible, por lo menos del partido, o sea, digamos de los movimientos conservadores y de derecha en el Ecuador, y el gran temor sería, por ejemplo,
que la izquierda y el mapa geopolítico en América Latina pues se está, digamos, de alguna manera cogiendo el color de esa izquierda progresista y los países que aún conservaban, digamos, gobiernos de derecha pues daban cierto equilibrio. Es posible que ahora, digamos, el correísmo pudiese tener una posibilidad de volver a retornar al juego y poder recuperar el poder. Como tú me dices y me preguntas cómo se ve, digamos, estamos a la espera de los pronunciamientos de varios presidentes al momento de conceder esta entrevista. Por ejemplo, el presidente de Colombia no ha hecho ningún pronunciamiento. Temo, lamentablemente, que el pronunciamiento del presidente Petro, como lo ha hecho en anteriores oportunidades, descalifique mecanismos constitucionales y de alguna manera haya una intromisión de Colombia en asuntos internos ecuatorianos, como tristemente ha pasado en Perú. Ojalá me equivoque y tenga que retractarme de esto, pero lo más probable es que el presidente Gustavo Petro de una u otra manera descalifique a su homólogo Lazo y haya una intromisión de Colombia también en asuntos internos, lo cual es muy doloroso para nosotros. Ahora, el juicio político en el marco previo a esta disolución de la Asamblea se dio de que este es el sexto juicio político en la historia de Ecuador, el tercero para presidentes, se da en el marco de una figura de peculado. Se puede dar, políticamente se da en la figura de leyes de que se ha acusado a un presidente de algo que no fue en su año. Pues aquí esto resulta bastante cuestionable por varios elementos. Digamos, por ejemplo, entiendo yo que la oposición ecuatoriana lo que ha calificado, digamos, la actitud del presidente es de no haber adoptado medidas una vez está en el poder. Efectivamente, este es un contrato que viene de la administración del presidente Lenín Moreno y ahora, digamos, él hereda esos problemas y se le cuestiona no haber adoptado medidas y se cuestiona la pérdida de millones de dólares producto de la ejecución de ese contrato por temas de corrupción. Entonces, esa falta, digamos, la responsabilidad en la contratación pública se da de doble vía, ¿no? Por hacer o por omitir. Siento que en este caso se ha castigado al presidente Lazo por omitir unas medidas que seguramente hubieran podido corregir la ejecución de ese contrato público o incluso terminarlo en el marco legal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que como este juicio se hace en la Asamblea, es un juicio de carácter político. ¿Cierto? Entonces aquí se le quiere atribuir una responsabilidad política y acá hay unos colores y unas ideologías detrás de esto, lo cual es inevitable. Entonces, este es un elemento clave para poder entender la dinámica de lo que está pasando en estos momentos en Ecuador, con una asamblea mayoritariamente opositora, con la baja de popularidad de un presidente y cuestionando un tema que en América Latina y el Caribe ha sido muy susceptible y es el tema de la corrupción que mueve masas y que, digamos, toca las fibras más sensibles de la sociedad. Siento que el presidente seguramente hubiese podido adoptar alguna medida para evitarse esta situación en torno a este contrato público. Sin embargo, también le deben estar facturando en un argot popular otra serie de iniciativas, porque recordemos que le estaban bloqueando varias de sus iniciativas claves en la Asamblea y pues esto le estaba quitando el tema de gobernabilidad. Efectivamente, ya se había perdido de alguna manera. Así es, Juan. Tomo las últimas palabras. Una inestabilidad política en Ecuador de gobernabilidad impresionante y que van a venir 6 meses muy difíciles. Bueno, Juan, agradecerte por brindarnos estos minutos, una conversación muy fructífera en que podemos ver cuál es el análisis político internacional luego de esta disolución de la Asamblea. Esperamos volverte a tener acá en Última Hora Ecuador con más información. Vamos a tener mucho que dialogar, así que unas palabras finales ya para dar por culminada esta entrevista. Pues Erika, primero que todo agradecerte a ti y a todas las personas por este espacio, una inmensa solidaridad con el pueblo ecuatoriano, porque sabemos que vienen tiempos muy difíciles, pero aquí la unidad y la construcción de país depende de todos y cada uno de los que de una u otra manera amamos este país y esperamos que se restablezca el orden institucional, que hayan unas elecciones democráticas, que hayan unas elecciones transparentes y que ojalá en estos meses el presidente Lazo logre mantener un control incluyendo a todos los sectores económicos, políticos y sociales, para que Ecuador haga una transición de poder lo más sana posible. Igual estaremos pues prestos, observando y opinando para ayudar a la construcción colectiva de país.
Así es, y bueno, finalizamos esta entrevista con Juan Falconer, asesor internacional y consultor político, en relación a lo que fue en esta mañana la disolución de la Asamblea por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso.